la Biblia en el libro de Éxodo 31 a partir del versículo 6. Dice así: He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios mandó a Moisés levantar el tabernáculo y le dio a él personas expertas, peritos, para ayudarlo con la obra, porque él no podía hacer solo. Y dice el versículo 7, el tabernáculo de reunión. El pueblo de Israel estaba en el desierto, peregrinando por el desierto, y Dios mandó hacer un tabernáculo de reunión. Era un tabernáculo donde ellos se reunían con Dios, pero también se reunían entre ellos para juntos buscar a Dios. Y dice así el tabernáculo de reunión. Va a decir todas las partes del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ahora va a hablar los muebles que estaban dentro del tabernáculo. El arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Muy bien. Entonces Dios les mandó construir el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar de reunión. ¿Era un lugar de qué? De reunión, donde ellos se reunían entre ellos, pero también donde ellos se encontraban con Dios, se reunían con Dios. Entonces era un lugar de reunión. Cada parte del tabernáculo, porque tenía 3 partes, era un salón como este que nosotros tenemos acá, y ese salón estaba subdividido interiormente por dos divisiones que lo transformaban en 3 locales. Bien, la primera parte del tabernáculo era el atrio. El atrio era un lugar donde podía entrar muchísima gente y ofrecer sacrificios y presentar su ofrenda, todo eso. Y allí los sacerdotes, los levitas, recibían las ofrendas del pueblo, oraban por el pueblo, bendecía el pueblo. Pero el atrio tenía una característica interesante. Era un lugar donde había mucha gente y mucha actividad. Era un lugar de bullicio. Aunque ya estaban en la presencia de Dios, era un lugar ya de fiesta, pero era un lugar de bullicio. Era un lugar donde muchas personas entraban y representa hoy nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hoy es el atrio. Es la parte más exterior nuestra, que tiene contacto con este mundo, que tiene contacto con las cosas de este mundo. En la alabanza, cuando estamos adorando al Señor y alabando, la parte del tabernáculo que era el atrio, representa hoy la alabanza. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos alabando? Hay mucha fiesta, ¿no? Hay mucha bulla, y banderas, y pandero, y batería, y cantamos, la unción desciende como un temporal, y hacemos esas, ¿cómo se llama cuando cantamos aquí? Oh, Señor Dios está en medio de ti. Entonces hacen el trencito, hay mucha fiesta, todo el mundo participa, pero luego ellos que pasaban por el atrio, ellos entraban más adentro, y había un lugar llamado lugar santo. El lugar santo representa nuestra alma, y en la alabanza y en la adoración representa ya un lugar no de tanta fiesta, sino de un poco más de canciones de alabar a Dios, como estábamos alabando, pero ya no tan rápidas, sino más suaves, más de entrar ahí en esa presencia, ¿no? El atrio representa nuestro cuerpo y es un lugar de canciones de alabanza, de fiesta. El lugar santo representa nuestra alma y ya es un lugar de como alabar a Dios
pero no con tanta fiesta, sino alabar con unas canciones intermediarias. Luego ellos seguían avanzando y entraban en el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Pasaba todo el año preparándose para entrar un solo día. Y era un lugar de mucha reverencia, donde estaba el arca de la presencia, que representa la presencia de Dios, el arca del pacto. Y en ese lugar ya era un lugar solemne. El sacerdote tenía que entrar con mucho respeto y reverencia. De hecho, el sacerdote entraba con una soga amarrada en la cintura, porque si el sacerdote entraba con algún pecado sin confesar, allá mismo la presencia de Dios lo mataba dentro del lugar santísimo. Y cuando él moría, nadie podía entrar a sacarlo. Por eso él iba con una soga en la cintura, amarrada, porque la persona que supiera que él murió allá adentro, él entraba con una soga en la cintura y con una campanita. Todo el tiempo la campanita estaba sonando. Cuando la campanita paraba de sonar, significaba que él había muerto. Y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces lo jalaban desde la soga. Y representa hoy nuestro espíritu, que es donde habita el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, en nuestro más interior. En la alabanza y en la adoración, representa el lugar de adoración. Cuando nosotros empezamos a cantar canciones de profunda adoración a Dios, y que ya los instrumentos sobran. Hoy tuvimos un momento precioso aquí, assim, ¿cuántos se dieron cuenta? Cuando empezamos a cantar esa canción, entraré a solas en tu habitación, cantaré a ti una nueva canción, oraré y leeré los salmos de David. Cerraré la puerta de esa habitación y rendido aquí, profunda adoración. Precioso. Ese lugar de adoración es donde nosotros ya no hay tanto instrumento. El piano a veces suena bajito, pero no hace falta el piano, no hace falta nada. Es donde nosotros, la presencia de Dios nos toca y nosotros nos rendimos totalmente en adoración a Él. La celebración es para el atrio es celebración. La alabanza es para el lugar santo, pero para el lugar santísimo no hay celebración, no hay alabanza, es adoración. Es un lugar de adoración. En aquella época, no todo el mundo podía entrar en el lugar profundo de adoración. Entonces, en el lugar de adoración, aquella época podía entrar solo el sumo sacerdote, no podía entrar todo el mundo. Pero hoy en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, eso está en los evangelios, el velo que representa el pecado, que separaba el lugar santísimo, donde era adoración profunda, del lugar santo, el velo que separaba para que la gente no entrara, el velo se rompió de alto a bajo, significando que la presencia de Dios que estaba allá adentro salió. Ahora no son los hombres que buscan a Dios, es Dios quien busca a los hombres. Dios salió del templo y ahora Dios anda por las calles buscando personas. Dios anda por las casas a través de los grupos de crecimiento. Un grupo de crecimiento en tu casa es Dios diciendo, no tienes que buscarme a mí allá lejos, yo vengo aquí a tu casa a encontrarme contigo. Amén. Y Dios va con nosotros. Es Dios hoy habitando en nosotros como Dios siempre quiso. El tabernáculo nos habla de la restauración de todas las cosas. El tabernáculo nos habla de la relación que Dios tenía con Adán antes del pecado. Porque la Biblia nos muestra, te voy a mostrar algo impresionante que me impactó mucho esa semana. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿Cómo me habló Dios en ese versículo? Apocalipsis 21, 3 y 4. Nos dice así la Biblia. Nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de ¿quién? De Dios, ¿con quién? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque las lágrimas son un símbolo de sufrimiento. En el cielo no habrá lágrimas. Secará toda lágrima y no habrá muerte. Y ni habrá más llanto, ni clamor. Allá no va a haber intercesión, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh, como Dios me toca en ese versículo. Qué promesa. ¿Cómo empezó la creación aquí en la tierra? Dios puso el hombre en el huerto del Edén y Dios todos los días tenía comunión con Adán. Todos los días Dios se encontraba con Adán. Dios tomaba la forma humana, caminaba por el huerto con él, colocaba la mano en el hombro de Adán, lo miraba en los ojos y decía, ¿cómo estás, hijo? Y Adán decía, bien. Hay algunas cosas, algunos problemas con el elefante, la jirafa es muy alta, a veces no cabe en los lugares donde vamos a reunirnos, pero bien, dentro de lo normal. Y Dios lo abrazaba y los dos se sentaban y comían juntos. La Biblia dice en Lucas, cuando habla de la genealogía, me impacta porque la Biblia dice Jesús, hijo de José, José, hijo de Matías, Matías, hijo de fulano. Y va pasando hasta el primer hombre. Cuando llega en Adán, dice, Adán, hijo de Dios. Adán no tuvo un padre humano. Esa semana, no sé si la iglesia sabe, si todos saben, hace 10 días mi padre murió. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en el hospital? Yo fui a Brasil, me vi con él, estaba bien, saludable, fuerte como siempre. Nunca lo había visto enfermo. También viví poco con él, o no viví con él más bien. Pero de las pocas veces que lo vi, nunca lo vi enfermo. Y fuerte y todo, nos saludamos, pedí la bendición, me bendijo, contento, con su esposa, con sus hijos. Lo vi sin camisa allá porque es tierra caliente. Cuando llegué acá, me dijeron que le dio un infarto en el día siguiente que yo me vine. Y al otro día murió. Mi padre murió. Yo tuve una cierta crisis en mi corazón, porque muchas cosas que yo no entendía, que Dios me había hablado acerca de él, ahora entiendo. Y en ese día entré como en una especie de crisis en mi corazón y preguntaba algunas cosas. Y una de las cosas que me pasaba por la cabeza es, yo nunca tuve un padre biológico. Nunca tuve un padre biológico. Pero ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, y no lo necesitas. Yo quedé impactado. ¿Por qué, Señor? Dios me dijo, yo soy tu padre. Yo cuido de ti. Adán era de esa manera. Yo honro a mi padre, lo amé con mi corazón y todo, pero el verdadero padre que me acompaña siempre es el Señor. Porque incluso el padre biológico, por más que lo ame, un día va a morir y usted no lo va a tener más. Pero el padre espiritual va a estar siempre allí, si usted tiene una comunión con él. Y Adán no tenía padre biológico. Cuando le dije, Señor, yo esperaba tener un tiempo con mi padre antes que él muriera porque yo nunca tuve padre. Dios me dijo, no lo necesitas porque Adán tampoco. Adán nunca tuvo padre biológico y era el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Adán, hijo de Dios. ¿Sabe quién te enseñó a hablar? Tus padres. ¿Quién te enseñó a amarrar el zapato? Tus padres. ¿Quién te enseñó a usar el baño? Tus padres. ¿Quién te enseñó a escribir? Debieron ser tus padres. ¿Quién te enseñó las cosas más básicas de la vida? Sentarse en un comedor, a vestirse, a bañarse. Tus padres. ¿Sabe quién enseñó a Adán a hacer todo eso? Dios. ¿Se imagina el privilegio? Dios se sentaba con Adán y decía, hijo, eso se llama papaya. Y Adán comió la papaya con cáscara, con todo. Y Dios dijo, no. Eso tiene que quitarle la cáscara. Y la pepita que está dentro, esa no se come. Por eso es que era tan amarga. Sí, yo hice para que no la comieras. Y Dios enseñó a Adán cada cosa. ¿Se imagina los momentos de alegría que esos dos tuvieron? ¿Se imagina los días de alegría? Piensa en tu mejor amigo. Piensa en la persona que más te da alegría en este mundo. Ahora te diré esto. No llega
a la más mínima y más pobre comparación de lo que Adán tenía. Adán miraba a los ojos de Dios todos los días y Dios le sonreía. Dios tomaba la forma humana y los dos se acostaban en el prado y charlaban y reían y compartían y se abrazaban y nadaban juntos y comían juntos. Yo pensaba antes que Adán era solitario en el Edén. ¡Qué equivocación tan tremenda! Adán nunca se sintió solo en el Edén. Cuando sintió la falta de la mujer, fue porque necesitaba una compañera con quien compartir algo que no podía compartir con Dios. Pero nunca se sintió solo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ahora, mira qué sucede. Cuando Adán pecó, todo eso se acabó. Ellos fueron expulsados de la presencia del Señor. Quedó un ángel separando con una espada y nunca más volvió a la presencia de Dios. Pero Apocalipsis termina diciendo que al final del todo, porque Jesucristo murió en la cruz y ya nos restauró el regreso a la presencia del Padre a través de Jesucristo, como acabábamos de cantar, que cantábamos assim: Senhor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, pásame la muchedumbre. Y el coro dice, ¿cómo es que dice el coro? Llévame al lugar santísimo, al lugar más interior, por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Mi Redentor. Amén. A través de la sangre del Cordero fue restaurado el regreso al tabernáculo, a la presencia de Dios. El verdadero tabernáculo era la presencia de Dios habitando con Adán en el Edén. Pero cuando Adán pecó, el tabernáculo se movió y ya no tenía la presencia de Dios. Pero Jesús murió en la cruz para restaurarnos el tabernáculo. Ahora mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis, cómo va a terminar todo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Diga otra vez. Dígalo otra vez. Amén. El tabernáculo de Dios va a volver con los hombres. Como empezó, va a terminar. Empezamos en el huerto, vamos a terminar en el huerto, en el paraíso. Empezamos con un tabernáculo donde la comunión con Dios era tangible. Vamos a terminar allá en el tabernáculo con una presencia de Dios tangible. Dios morará con ellos. Estamos en un proceso de restauración, porque vamos a volver al tabernáculo. Y mientras estamos en ese proceso, tenemos que aprender a orar la oración del tabernáculo. Usted tiene que ver cómo mi vida de oración mejoró y cambió cuando yo empecé a entender esas cosas. La oración del tabernáculo. Antes la oración era una lucha tenaz. No significa que orar es fácil. Sigue siendo una lucha contra la carne. Pero cuando usted tiene ese entendimiento que orar es entrar en el tabernáculo, orar es volver al tabernáculo. Cuando usted va a tener su tiempo de oración aquí a las 5 de la mañana, o allá en tu casa a las 8, o de noche antes de dormir, usted tiene que traer a su mente la imagen del tabernáculo y decir: estoy volviendo al tabernáculo, estoy volviendo a la comunión con Dios. Y Dios quiere enseñarnos a orar todos los días la oración del tabernáculo, hasta que llegue un día que estamos tan expertos en la oración del tabernáculo que vivimos en el tabernáculo. Que así yo no esté orando acá, así esté por la calle, así esté dentro de un bus, así esté en una esquina, así esté en la empresa trabajando, así esté en cualquier lugar, así esté jugando fútbol, pero estoy en el tabernáculo, estoy en el lugar santísimo, estoy en comunión permanente con Él, porque Él va conmigo, yo soy el tabernáculo. Ahora, mira lo que dice. El tabernáculo tenía algunas partes. Y vamos aquí a hacer un repaso rapidito por todas ellas. El tabernáculo era una especie de era una tienda grandísima, especie de un local de reunión. Para entrar en un local, ¿qué es lo primero que usted encuentra? ¿Ah? Una puerta. La puerta del atrio tiene un significado. En Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, la Biblia dice así, vamos a leer. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy ¿qué? La puerta. ¿Qué es Jesús?
la puerta de las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay acá? Solo esas. ¿Y los demás qué son? ¿Cuántas ovejas de Jesús hay acá? Jesús dijo, yo soy la puerta por donde tú debes entrar. En el tabernáculo, a la presencia del Padre. La única puerta es Jesús. Ahora el 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Tremendo. Como me encanta. Entrar por la puerta. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios a orar, tenemos que entrar a través de Jesucristo. Él es la puerta. No podemos entrar a través de ningún otro santo. No podemos entrar a través de la madre de Jesús, con todo respeto. No podemos entrar a través de los apóstoles Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos. Solamente entramos a través de Jesús. Él es la puerta. Él es la puerta. Y Él dijo, el que entre por mí, entrará y saldrá, hallará pasto, hallará alimento, hallará paz, hallará alegría. Cuando tú entras a orar, tienes que entrar a través de Jesús. Tienes que comenzar orando, diciendo, Señor Jesús, yo entro a través de ti. Yo entro a través de ti mismo. Tú eres la puerta. Padre, yo entro a tu presencia a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero, mi Redentor. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando usted era niño? Que usted iba a una tienda a comprar, donde tu papá o tu mamá tenía cuenta. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos tuvieron eso en la infancia? Si usted llegase allá a comprar en su propio nombre, ¿qué hacía vamos a darle un nombre a él, al dueño de la tienda? Don José, don Rafael, don Pedro. ¿Qué hacía don Pedro? ¿Le vendía? Usted llegaba y decía, don Pedro, con la voz de Dainer. Don Pedro, yo vengo por algo. ¿Le daría si usted va a su propio nombre? ¿Le daría? No. Pero si usted llegaba y decía, don Pedro, yo vengo en el nombre de mi papá. ¿Qué hacía don Pedro? Lo que quiera. ¿Sí o no? ¿No era así? ¿Por qué? Porque el nombre de su papá tiene autoridad. Para don Pedro, el nombre de su papá, ¿qué significa? Platica. Entonces, por eso, lo que quiera. ¿Verdad? Pero el nombre suyo no pesaba. ¿Qué eso significa? Igual cuando usted entra a la presencia de Dios. Si usted entra en su propio nombre, no va a funcionar. ¿Qué significa entrar en el propio nombre? Significa cuando usted entra confiado en usted mismo, justicia propia, justicia humana. Cuando usted va a orar pensando así, Senhor, eu he sido um bom homem. Senhor, mira que essa semana eu não dije palavras malas. Senhor, mira que essa semana eu le tratei bem a minha esposa, a mis hijos. Mira que eu sou uma boa persona. Senhor, escúchame porque sou uma boa persona. Já fracassou. Deus não lo vai atender. Porque Deus vai dizer, não, su nombre. ¿Quién es usted? Que vaya sorpresa para los abusivos que andan manejando borracho y cuando la policía los para dice, ¿usted sabe quién soy yo? Vaya sorpresa cuando lleguen delante de Dios, Dios va a decir, ¿quién es usted? Yo no lo conozco. Vaya sorpresa, ¿eh? Tremendo. Entonces, no puede ir en su nombre. Usted tiene que comenzar orando en el nombre de Jesús. Usted tiene que comenzar orando, declarando, Señor, yo entro en tu presencia por los méritos de Cristo. Cristo es la puerta. Pero luego que pasaba por la puerta, encontraba el altar del sacrificio, que significa, representa la cruz. No está aquí la cruz. Se robaron mi cruz. Falta mi cruz. Entonces, el altar del sacrificio, poner así para que lo vean bien. Esos palos eran para que el sacerdote lo llevara cuando cambiaban de un lugar a otro. Y el altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, cuando Cristo murió, cuando Juan vio a Jesús, lo primero que dijo fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos pasaban por la puerta, lo primero que tenían que hacer era ofrecer un cordero de ofrenda. Nadie podía entrar sin un cordero. Entraba a la puerta y el sacerdote decía, bueno, ya estás dentro, pero ¿dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está tu cordero? Y tenía que sacar plata del bolsillo y comprarse un cordero afuera.
y traerlo, si no hubiese traído, y decir, aquí está mi ofrenda, para que Dios cubra mis pecados. Mira qué cosa tremenda. Desde ahí Dios ya nos estaba enseñando muchos principios, muchos principios. Hoy no tenemos que pagar para comprar una ofrenda para entrar a la presencia de Dios, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios nos estaba mostrando que de alguna manera usted tiene que dar un paso para recibir. Definitivamente usted tiene que dar un paso y caminar hacia el altar y decir, Señor, aquí estoy y vengo a presentar mi ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? Tienes que orar de la siguiente manera diciendo, Señor, la ofrenda que yo presento para entrar en tu presencia. Porque, ¿qué pasa con las ofrendas y los diezmos que damos aquí? No es para entrar en la presencia de Dios, es por gratitud y por prosperidad que enseña la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Por la bendición de Dios en nuestras finanzas y por gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no es para entrar a la presencia de Él. Entonces, cuando tú estás orando, dice, Señor, Jesucristo es mi ofrenda. Él es el Cordero que quita el pecado de mi vida, de mi familia, de mi iglesia. Él es el Cordero de Dios. Y cuando presentas esta ofrenda por la fe, entonces Dios te justifica del pecado, Dios te declara sano, Dios te declara bendecido, Dios te declara padre de multitudes, Dios te declara bendito con la bendición de Abraham, Isaac, Jacob. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice que Cristo fue colgado en el madero y que escrito está, maldito todo el que colgado en el madero. Y Cristo fue colgado para que a través de él nosotros tengamos la bendición de Abraham. Entonces, cuando pasas por la cruz, tienes que decir, Señor, yo reclamo humildemente los beneficios de la cruz, que es salvación, salud, prosperidad, bendición total. La gente cree por lo general, aquí en bendición quiero decir algo, que bendición son cosas materiales. ¿Usted ya escuchó eso? Todo el mundo que dice, ay, yo voy por mi bendición, están pensando en cosas materiales. Cuando los hermanos reciben algo de alguien, dice, recibí una bendición, pastor. ¿No es cierto? Y yo digo, ¿sí? ¿Quién lo bendijo? Él dice, no, yo recibí tal cosa. Y yo le digo, hermano, cosas materiales no es bendición. ¿Sabe qué significa la palabra bendición? Es una palabra compuesta que significa decir bien. Bendición o decir bien. Cada vez que Dios bendijo a alguien en la Biblia, Dios no bendijo dando, Dios lo bendijo hablando. Cuando yo soy bendecido, ya estoy bendecido por Dios, entonces yo salgo con esa bendición. Dios me bendijo, tan contento que todo lo que yo hago me va bien. ¿Entiendes eso? ¿Cuántos me están entendiendo? La bendición es hablar. Ahora, vamos a seguir aquí porque no quiero detenerme en ese punto. Otro día hablaré de eso. Bien, ¿qué es bendición? Bendición es que Dios hable de ti. Eres bendito. Y también puedes reclamar fecundidad. Luego ellos salían de allí y pasaban por la pila. Llegaba aquí, había una pila llena de agua. Esa pila representa la palabra de Dios, que es la palabra que nos muestra cómo estamos en pecado, pero es la misma palabra también que nos purifica. La pila mostraba esas dos cosas. La pila es la palabra. En Éxodo capítulo 20, nosotros vemos los 10 mandamientos. Allí yo ya expliqué eso, voy a avanzar. Y en Juan capítulo 16, versículo 8, la Biblia también dice que el Espíritu Santo, a través de la palabra, me convence de pecado, justicia y juicio. Cuando tú estás aquí en la pila, tienes que dejar que el Espíritu Santo te muestre las cosas que has hecho que Dios no está de acuerdo. Tienes que permitir que el Espíritu Santo te diga, no concuerdo con tu unión libre, no concuerdo con tu grosería, no concuerdo con tu patanería, no concuerdo con tu rebeldía. Esa semana vi algo que me chocó tremendamente. Un pastor de la iglesia tratando de dar consejería a un joven, y el joven manoteaba, está bien dicho, manoteaba así, con una rebeldía tenaz.
Dios no concuerda con eso. Cuando estás delante de la pila, no puedes querer ocultar tu pecado y decir, no, pero no. Tienes que dejar que Dios trate tu pecado. Tienes que humillarte y decir, Dios, trata conmigo. Señor, límpiame de mi pecado. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga eso. Me impactó esa imagen de ver el joven manoteando y no se dejaba hablar. Yo quedé impactado y dije, Dios mío, ten misericordia de ese joven. Así no va a llegar a ningún lugar. Para llegar en algún lugar, usted tiene que dejar que Dios le diga, lo que usted está haciendo es pecado. Bajar la cabeza, arrepentirse y decir, sí, Señor, sí, Señor. ¿Cuántas veces en oración, Dios me coge en oración y me muestra cosas que estoy haciendo? Que todo el mundo dice, no, eso no es pecado. Pero delante de Dios es pecado. ¿Me explico? No sé si me explico. ¿Cuántas veces usted da una respuesta a alguien y el Espíritu Santo se entristece y dice, estuvo mal? Y ahí todo el mundo dice así, no, tranquilo, eso usted lo respondió bien. Pero dentro de usted sabe que no estuvo bien. ¿Cuántos ya pasaron por eso? Es cuando el Espíritu Santo te está mostrando aún la rebeldía del corazón humano. Y en ese momento tenemos que arrepentirnos y dejar que Dios nos trate. Dejar que Dios nos muestre. Dejar que Dios nos revele nuestro pecado. Porque el pecado nos hace daño. El pecado es un cáncer que mata en silencio. Mata en silencio. ¿Cuántas veces la persona ha tenido un cáncer durante 20 años y no lo sabe? Y llega el día que va al médico y el médico le muestra. Hace los exámenes y revela. Y ahí la persona se angustia y dice así. Se angustia y dice, ahora voy a tratar el pecado. Pero el médico dice, ya no hay más solución. Alístese porque en 6 meses morirás. Yo he visto muchos casos de esto. Porque el silencio, el cáncer lo mató en silencio. Usted tiene que dejar la rebeldía. Si usted quiere ser tratado por Dios, si usted quiere llegar al lugar santísimo, tiene que dejar la rebeldía. Tiene que dejarse hablar. Tiene que bajar la cabeza y pedir perdón. Tiene que cambiar la cara de que cuando dicen algo que no le gusta, tiene que cambiar esa cara. A cada rato le digo a mis hijos, cuando pasan cosas que a veces, ya casi no, yo les he venido enseñando desde chiquitos, pero cuando pasan cosas, a veces con mi esposa, a veces creen que no estoy, y estoy por allá, no saben que estoy mirando a distancia. Cuando veo la cara de alguno así, yo me acerco y digo, ¿dónde está la sonrisa? No, pero no quiero excusa, ¿dónde está la sonrisa? Pero mi mamá no me interesa lo que le digo, su mamá, ¿dónde está la sonrisa? Y algunos se ríen. Y yo digo, más o menos, dame una mejor. Madeleine es la que más yo le exijo. Y ahí, en ese sentido, porque vino de la fundación donde la tuvieron, ¿no? Con una actitud terrible, pero ya ha venido mejorando, ¿no? Muchos hermanos en la iglesia han visto. Y entonces yo le digo, ¿dónde está la sonrisa, Madeleine? Y ella hace así. Y yo le pongo un espejo y digo, ¿qué tal? Mira su sonrisa. ¿Es buena o mala? Yo le digo, entonces dame una buena. Y le voy exigiendo hasta que ella va mejorando. Hasta que por fin termina sonriendo bien. Tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. Y con una sonrisa. Con la mejor actitud. Señor, trata conmigo. Amén. Luego que Dios nos muestra allí nuestros pecados, nos arrepentimos, pedimos perdón, dejamos que Dios trate con nuestro corazón, avanzamos. Ahí llegamos al lugar santo. Cuando llegamos al lugar santo, tenemos que pasar otra vez por una puerta. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? Sigue siendo Jesús. Diga, Jesús siempre es la puerta. Amén. ¿Dónde está la sonrisa? Amén. Jesús es la puerta. Siempre vamos a orar delante del Señor dependiendo de Cristo Jesús. Dejando que el Señor trate con nosotros, pero siempre dependiendo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nunca tendremos méritos propios. Siempre tenemos que depender de Él.
Otra vez paso por la puerta que es Cristo y entro y está una mesa, que era la mesa. Ya es la tercera vez que me ponen panes aquí, pero termina el culto y los panes desaparecen. Yo les voy a decir que ponga ahora panes de icopor. Pero no, molestando. Entonces esos panes representan la mesa de la preposición. O voy a hacer como me decía Juan David cuando va a orar, que hay muchos amigos alrededor, ¿cierto, Juancho? Juan David Giraldo me decía que el secreto es orar así, ó. Señor, bendice esos alimentos. Ahí ya nadie los toca. Dicen que ese es el secreto. Porque cuando cierran los ojos, los amigos quitan la carne, ¿no? Del colegio. Tienen que orar así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la mesa tenía 12 panes. ¿Qué significan los 12 panes? Diga primero, la autoridad apostólica de la iglesia. Amén. Jesucristo dio la autoridad a los apóstoles. Los apóstoles salieron predicando por el mundo entero y formando pastores y misioneros. Y cada vez que un apóstol enviaba a un misionero, le daba la autoridad delegada. Y esa autoridad fue pasando hasta llegar en el pastor Daniel Berg y Gunnar Wingren, que fueron 2 gringos que evangelizaron a Brasil hace más de 100 años y fundaron las asambleas de Dios. Y yo me convertí en una asamblea de Dios de ellos. La autoridad de ellos fue pasando delegada hasta llegar a mi pastor, el pastor Generino. Y el pastor Generino, cuando me ungió pastor, la autoridad delegada pasó para mí. Cuando yo vengo y abro esa iglesia y formo pastores y entreno pastores y unjo pastores, esa autoridad pasa para ellos y pasa para toda la iglesia. Significa usted orar reconociendo que necesita de la iglesia. Necesito de la iglesia. Pero otra cosa que representa también la mesa de los panes de la preposición es comunión. Porque en el comedor, cuando hay comida, usted se sienta a tener comunión con las personas con quien usted se va a sentar a comer. Nosotros tenemos que orar sabiendo que necesitamos la comunión de los hermanos. ¿Cuántas veces las oraciones de las personas no tienen una respuesta total? Porque él cree que necesita de Dios, pero que no necesita de la iglesia. ¿Cuántos ya vieron eso? ¿Cuántos ya vieron eso? Personas que dicen, no, mi Diosito sí, y todo, pero no necesita de la iglesia. ¿Qué pasa? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo necesito de la cabeza, pero también necesito del cuerpo. Entonces yo tengo que orar en comunión. Eso significa la oración de común acuerdo, la oración de concordancia que hacemos tanto acá. Después pasaba por el candelabro, que es la comunión con el Espíritu Santo. Es imposible orar si usted no busca el Espíritu Santo. Usted no puede orar solo. Yo no puedo orar solo. Todas las veces que vamos a orar, nosotros tenemos que orar bajo la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a orar, enséñame a orar, enséñame a orar. Ahí luego seguían para el altar del sacrificio, el altar del incienso, que era un lugar de intercesión. Pero avanzando, pasaban por otra puerta que era un velo. Esa puerta del velo representa el pecado. El velo representa el pecado, aunque la puerta es Jesucristo. Y entraban y llegaban al arca. El arca es el lugar santísimo. Estaba en el lugar santísimo y representa 3 cosas maravillosas. Dentro del arca tenían 3 cosas maravillosas. Tenían 3 cosas preciosas dentro del arca. Primero, tenía la vara de Aarón. La vara de Aarón fue una vez en que hubo pelea en Israel y la gente peleaba y decía, ¿por qué Aarón tiene la autoridad? ¿Por qué los demás no? Y Dios dijo a Moisés, escoge 12 varas, póngalas delante de mí, secas. La que mañana amanezca con flores es la vara de quien yo escogí para dar autoridad, y así no quiero escuchar a partir de hoy ninguna discusión más. Y al otro día fue la vara de Aarón. Y Dios dijo, yo escogí a Aarón, él es mi siervo, y lo que él diga es de mi parte. Y ahí se acabó la pelea. Eso nos habla de autoridad. Diga, Dios me ha dado autoridad para expulsar demonios, para echar fuera enfermedades. Amén. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús.
Es aquí donde usted ejerce la autoridad en el nombre de Jesús. Donde usted dice al diablo: Satanás, sal de mi casa, porque yo no te quiero acá. Sal de mi vida. Cuando vienen demonios de opresión en tu vida, tú tienes autoridad de colocar tu propia mano sobre tu cabeza. No tienes que esperar que un pastor ore por usted. Usted mismo puede orar, imponer manos y decir: en el nombre de Jesús, yo no acepto ninguna opresión en mi vida, no acepto ninguna angustia, ninguna obra del diablo. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad del Señor para echar fuera demonios. Lucas 10:19. Lucas 10:19, la Biblia dice así: he aquí, os doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Amén. Usted tiene autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Luego encontrábamos dentro del arca también el maná. Había un maná. El maná es el pan que descendió del cielo. Escucha bien, cuando alguien queriendo mofarse de su fe o de la iglesia diga así: ¿usted cree que yendo a la iglesia Dios le va a mandar pan del cielo? ¿Ya escucharon eso? Cuando alguien le diga eso, dígale así: si Él quiere, Él puede. Porque Él mandó pan del cielo para Israel durante 40 años. Todos los días era pan calientico. Y Dios mandó recoger algunos de esos y guardar como recuerdo dentro del arca. Y esos panes representaban el Señor Jesús. Porque Jesús dijo en Juan 6: yo soy el verdadero pan del cielo. El que de mí come, el que de mí se alimenta, por mí vivirá. ¿Cómo usted se alimenta de Jesús? Cuando usted ora y lee la palabra. Y cuando usted se congrega. La comunión también nos alimenta. Y cuando oramos también nos alimentamos. Y cuando leemos la palabra también nos alimentamos. Cuando estamos a solas con Dios nos alimentamos. Cuando alabamos a Dios nos alimentamos. Entre más nos metemos con las cosas de Dios, entre más nos rodeamos de las cosas de Dios, más nos alimentamos. Rodéate de cosas de Dios. Mantén dentro de tu carro CDs de música cristiana, de prédica cristiana. Aquí en la iglesia estamos grabando ahora todas las prédicas. Usted puede pedir la prédica que quiera. Le regalamos el CD. Usted paga nada más el CD. Eso es barato. No paga la prédica, va gratis. Y ponga dentro de tu carro prédicas. Cuando estés en la calle, no estar pensando en cosas raras, sino todo el tiempo escuchando palabra, alabanza, adoración. Yo soy así. Yo, semana antepasada, me tocó llevar a Moisés todos los días al colegio a Mosquera. Hubo días que yo llevarlo en la mañana y buscarlo en la tarde. Hubo días que yo cogí trancón aquí de 2 horas de ida. Un trayecto que uno hace fácilmente en 15, 20 minutos. Me tocaba 2 horas y 20, 2 y media. Dios mío. Y 2 horas, pero yo no me aburría. Porque las 2 horas escuchando predicación y alabanza. Las 2 horas. Y la gente pasa alrededor mío, como el vidrio está cerrado y pongo aire acondicionado. Igual que en la película de Click. ¿Se ha visto ese negro en la película de Click? Pero no, no escucha nada, porque el vidrio está... porque soy yo orando y alabando a Dios y escuchando prédicas. Y pasan esos conductores bravísimos y yo estoy ahí. Y a veces las prédicas me tocan y yo comienzo a llorar y me quedan mirando así, yo... y voy manejando el carro. Yo no me aburro manejando porque yo voy todo el tiempo con la palabra de Dios, con la oración, lleno del Señor. Amén. Usted tiene una televisión Smart. ¿Cuántos tienen aquí un Smart TV? Si no tiene, tiene una grabadora, ¿verdad? En falta de Smart TV, use una grabadora. Ponga CDs, ponga en una buena emisora cristiana. Nuestra emisora ahora se coge por internet, ¿no? Ponga nuestra emisora por internet. Y esté todo el tiempo escuchando alabanza, escuchando palabra. Rodéate de palabra. Porque entre más te rodeas de palabra, más contento vas a estar. Yo admiro mucho a Juan Carlos. Y tengo esa admiración. Y es un ejemplo Juan Carlos en ese sentido. Él se mantiene rodeado. Yo lo he visto. El celular de él es todo el tiempo palabra. Y prédica y todo. Y eso. ¿No es así? Cuando uno llega a la casa, la televisión...
prédica, alabanza, palabra. En el carro uno va a andar con él, palabra, ¿eh? Que es así, ¿no? Todo el tiempo. Eso es bueno. Eso lo evita a usted de ver mucha cosa mala que ensucia la mente, que ensucia el corazón. Entonces el maná representa eso, alimenta desde Jesús. ¿Cuántos aquí saben que nosotros somos lo que comemos? Los médicos dicen eso, ¿no? Usted es lo que usted come. Por eso coma más frutas y verduras, para vivir mejor. Y menos chancho. Otro día hacíamos unas bromas aquí tremendas y decíamos, entonces si como chancho, ¿qué soy? Pero bueno, seguía. Ahí, o sea, uno se transforma en lo que uno come. El cuerpo asimila esas proteínas, esas bacterias también de lo que comemos y nuestro cuerpo se va transformando en aquello. Ahora, diga al que está a tu lado, espiritualmente es igual. Entonces ponga cuidado. Si lo que usted da para su espíritu comer es novela, ¿cómo va a ser su vida? Una novela. ¿Se han visto la vida de personas así? Que la pita es bien enredada. Como decía antes otro día que dábamos la clase acá y decía, pastor, hay gente que la pita es bien enredadita. Porque se fue con tuvo 2 hijos, se separó, se casó con esta, tuvo otros 2 o 3 hijos, se divorciaron, ahora anda con otra persona y tiene más hijos y también la relación se va a acabar. Y antes que se acabe esta, ya están echando ojo en otro o en otra. La pita bien enredada, la vida de él parece una novela. ¿Por qué? Porque de eso se ha alimentado espiritualmente. Nosotros nos convertimos en aquello. ¿Qué pasa con los niños que todo el día en videojuegos de violencia? ¡Mátalo! Escurre sangre al pie del computador. ¿Se han visto? ¿Cómo se vuelven? Violentos. ¿Es así o no? ¿Estoy hablando bien o no? ¿Qué pasa con los jóvenes que viven viendo pornografía en todo lado? En el computador, en la tablet, en el celular, en las bancas de revista y tiene los ojos llenos de pornografía. ¿En qué se convierten? Se convierten en hombres morbosos, que en todo lugar ve sexo, que no son capaces de acercarse a una mujer elegante sin pensar cosas malas, porque se convierte en eso. Ahora, escucha bien, diga, yo alimento mi espíritu con lo que oigo y veo. ¿Entiendes? Y también con lo que hablas, por supuesto. Pero especialmente los ojos y el oído son las puertas del alma. Y primero se entra al alma, pero luego pasa al espíritu. Entonces usted tiene que alimentarse de Jesús. Si usted se alimenta de Jesús, ¿en quién se va a convertir? En Jesús. No estoy diciendo que usted va a ser Jesús como persona, no. Pero estoy diciendo que usted va a ser como Jesús. Va a parecerse con Él. Va a hablar como Él. Va a actuar como Él. De vez en cuando, estoy en un proceso de parecerme con Jesús. De vez en cuando hay cosas que aún me enojan y que a veces yo digo, ¡Ugh! Y el Espíritu Santo de noche siempre me recuerda y me dice, eso que hiciste hoy, como trataste a esa persona, no se parece con Jesús. Y yo lloro y pido perdón. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Mañana voy y le pido perdón. Dios dice, yo estoy diciendo eso como un ejemplo porque sé que nos pasa a todos, ¿verdad? Ahí luego Dios me dice así, ¿sabe qué me dice? Y eso es hermoso. Dios dice, tranquilo, después que yo me humillo, estás en construcción. Algún día terminaremos. Así que siga adelante, amén. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso de irse pareciendo con Él. Y la Biblia dice que algún día seremos como Él. Amén. Diga al que está a tu lado, está siendo construido. Y tu constructor nunca desiste. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él no desiste de ti. Él no desiste de ti. Tienes que alimentarte de Él. Y por último, había dentro también del arca una copia de las tablas de la ley. Diga, las tablas de la ley. En el lugar santísimo. Ya no significa acusación como en la pila. Diga, significa revelación. Amén. Tener revelación de la palabra. Es cuando Dios comienza a hablarte y a abrir tu mente
y a revelarte lo que está escrito en la palabra. Y tú comienzas a leer la Biblia y la Biblia se vuelve interesante para ti. Oh, cómo es precioso. Yo estoy gozándome leyendo la Biblia. ¿Sabe qué parte de la Biblia estoy leyendo en ese momento? El Pentateuco, que es una parte dificilísima de entender y que muchos símbolos, muchas cosas raras, ¿no? Además de la cultura judía, que es difícil. Y además de eso estoy leyendo en un idioma que no es mi idioma. Entonces es difícil. Porque usted sabe que eso de que uno decir, yo domino tal idioma, eso es mentira, ¿no? Usted nunca domina ningún idioma. Ni siquiera dominamos el español, ¿usted sabía? Porque el español tiene más de, no sé, básicamente más de 100,000 palabras básicas. Y el léxico, el vocabulario de una persona común y corriente está alrededor de 5,000. Cuando es una persona profesional que ha leído muchos libros, 10,000 palabras. ¿Cuánto le falta para llegar a hablar el español básico? 90,000, nada más. Entonces uno nunca domina un idioma totalmente. Cuando la gente me pregunta, ¿usted domina portugués? Yo digo, no, yo hablo portugués, es diferente. Me comunico. ¿Usted domina inglés? No, yo me comunico en inglés, a duras penas. ¿Usted domina español? A veces en Brasil la gente me pregunta, ¿usted domina el español? Yo digo, no, trato de comunicarme y mi iglesia trata de entenderme. Uno nunca domina totalmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde usted comienza. Es emocionante, es excitante leer la Biblia. Para el corazón, excita el corazón. Es maravilloso, porque yo busco revelación, no solo conocimiento. ¿Qué vas a hacer con tanta información? Si usted no comienza a orar juicioso, toda esa información que te di aquí fue perdedera de tiempo. Esa información solo te va a servir si usted comienza a orar. Tenemos que practicar. Entonces yo quiero motivarte. A partir de hoy, comienza a orar.